calcular sus determinantes y poder encontrar el valor para X y encontrar el valor para Y. Entonces, para acomodarlo, vamos a hacer primero una determinante. Vamos a poner X. Si yo quiero encontrar X, la fórmula que voy a utilizar o la determinante que voy a calcular es la siguiente. En el numerador voy a poner mi determinante utilizando la columna de que está del lado derecho de la igualdad y lo voy a colocar en el lado que van las X, que sería C1 y C2. Solo voy a tomar los valores de los coeficientes. Y en el lado donde van las Y, que sería la segunda columna, va a ir los valores de B, que son los coeficientes de Y, B1 y B2. En el determinante del denominador es nuestro determinante general, que va a ser una matriz con los valores de los coeficientes tanto de X como los coeficientes de Y. Es A1, A2, B1, B2. Y con esa fórmula encuentro el valor de X. Para encontrar el valor de Y, hacemos casi exactamente lo mismo o muy parecido, solamente que aquí la columna que voy a cambiar, en lugar de que C1 esté en el lugar de la X, se va a escribir en el lugar de las Y. Y el valor de la X sí se va a poner, sería A1, A2. Y aquí en lugar de B voy a poner C1 y C2. Y en el denominador, el determinante es exactamente igual que el de X. A1, B1, A2, B2. Por eso ese determinante se llama determinante general, porque lo escribimos igual en X y en Y. Lo único que estamos cambiando es en el numerador. Si se dan cuenta, si yo quiero calcular X, la columna que se quita es la columna de las X y se escribe ahí la columna que está después del signo igual. Si yo quiero calcular Y, la columna que se quita es la columna de las y solamente ponemos ahí lo que está después del signo igual, que sería el valor para C. Con esos datos vamos a poder calcular determinantes. El día de ayer, perdón, vimos cómo resolver determinantes de 2 por 2. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos así, eran signos iguales y así cambiaban de signo. Entonces es lo que vamos a aplicar ahorita. Voy a poner aquí un ejemplo. Ejemplo 1. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces tengo mi sistema es igual a X igual a Y menos 3. Y 2Y es igual a 5 más X. Entonces lo primero que yo tengo que hacer en este sistema es ordenarlo. Y lo voy a ordenar de tal manera que me quede así como están estas ecuaciones. X y Y con sus constantes del lado izquierdo y del lado derecho al término independiente, que no tiene ni a X ni a Y. Entonces, este sistema, ¿cómo me va a quedar? Si ordenamos, sería X menos Y igual a menos 3. La segunda me queda como la X está positiva aquí. Del lado derecho Menos. quiere decir que del lado izquierdo va a ser menos X más 2Y igual a 5. Entonces ya tenemos ahí las ecuaciones escritas como dice esta parte de acá. Ahora voy a tomar sus coeficientes para calcular el determinante general, que es este de aquí, el del denominador. ¿Quiénes son los coeficientes? Serían los números que están a un lado de la X y de la Y,
Pero vemos en la primera ecuación que no tiene números, entonces, ¿quiénes son sus coeficientes? ¿Cuánto vale el coeficiente de Uno, X? Vale 1, correcto. ¿Y de Y? dos, No, de la uno, primera ecuación uno. es -1. Miren el signo. Estamos en el primer renglón. Estoy escribiendo la primera ecuación, los coeficientes de la primera ecuación. Este es ecuación 1 y esta es ecuación 2. Los coeficientes de la ecuación 2 serían -1 y 2. ¿Sí? Sí, Entonces voy a calcular ese determinante y cuánto me va a dar mi valor. Nosotros podemos realizarlo este, aquí por separado o escribirlo de una vez todo junto en la fórmula que yo les puse aquí. Yo se los puse aquí por separado para que no nos equivoquemos. No sé cómo ustedes vean más fácil, ¿verdad? Pero bueno, tenemos ahí ya esta determinante y sería, multiplicamos 1 por 2 me da 2. Este conserva su signo y -1 por -1 sería 1 positivo, entonces me queda -1. Hacemos la resta y 2 menos 1 es 1 positivo. Mi determinante general me dio un valor de 1 positivo. Pasamos ahora con la determinante o el valor para encontrar X. Voy a poner aquí X subíndice 1, que sería la parte de arriba, nuestro numerador. Fíjense ahora la columna de las X es la que vamos a cambiar por la columna de los términos independientes. Entonces, ¿cuánto va a ser esa columna? Va a ser -3 y 5. Y la columna de la Y va a quedar exactamente igual, -1 y 2. Y tenemos entonces -3 por 2, -6. 5 por -1 me da -5, le cambiamos el signo y me da +5. Entonces, aquí realizamos la suma, bueno, la resta porque son signos diferentes y es -6 más 5 me da -1. Ya puedo realizar la sustitución para la ecuación que yo tengo aquí, que es la de X. Entonces sería X, me dice que es igual al determinante que acabamos de calcular ahorita, voy a escribirlo, que es -3, -1, 5 y 2. Y esto lo vamos a dividir entre el determinante general, que es 1, -1, -1 y 2. Y encontramos estos valores. El determinante del numerador nos dio -1. El determinante del denominador nos dio 1. Por lo tanto, X es igual a -1. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo ahí o hay alguna duda? todo bien, profe. Bueno, como ya tenemos el determinante de X, ahora calculamos el determinante para Y. Para Y, lo único que me hace falta sería su numerador, porque el denominador ya lo tenemos, es el general, que sería el valor de 1. Entonces voy a poner aquí Y subíndice 1 para calcular su determinante y sería los valores de 1 en la primera columna, -1 y los que voy a cambiar son la segunda columna, que es -3 y 5. Multiplicamos 5 por 1 es 5, -1 por -3 me da 3 positivo, cambiamos el signo, me da -3, 5 menos 3 sería 2. Quiere decir que Y va a ser igual a 1 -3 -1, 5 sobre
el determinante general que es 1, menos 1 y 2. El numerador sabemos que nos dio 2 positivo y el denominador es 1. Entonces 2 sobre 1 es 2. El valor de y es 2. Y ya calculamos el valor para x y el valor para y. No sé si se entendió. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿podría subir un poco la hoja? ¿Sí? No sé qué tanto. ¿Ahí está bien o un poco más? Gracias, profe. Sí. Entonces así resolvemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Vamos a poner otro ejemplo para pasar al sistema con tres ecuaciones y tres incógnitas. Tenemos aquí ejemplo 2. Mi sistema va a ser el siguiente. Dice x sobre a más y sobre b es igual a 2. Y el segundo es 2ax menos a al cuadrado y sobre b es igual a al cuadrado. Entonces aquí vamos a aplicar lo mismo, las reglas, pero ya se los voy a hacer en la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Acomodamos en el numerador el determinante de para X, que serían los valores de C1 y C2 para la primera columna y B1 y B2 para la segunda columna. Entonces, ¿quién es C? Ya está acomodado, aquí está X y aquí está y después del signo igual es el término independiente. Entonces, ¿cuánto vale la columna de C? La primera columna, ¿cuánto vale? 2. X sobre A. Es 2. C, estamos buscando la columna C, que sería, recuerden, esta es la columna de A, esta es la de B y esta es la de C. Y A al cuadrado. Ahora quiero la columna de B. ¿Cuánto valen sus coeficientes? El coeficiente de B sería para Y 1 sobre B y A al cuadrado sobre B. Luis Enrique, ¿vas a preguntar algo? Porque pusiste tu micro. No, profe, está bien, disculpe. No me di cuenta. Ok, pensé que tenías alguna duda. Entonces, ese sería nuestro numerador y nuestro denominador. Escribimos la determinante general, que son los coeficientes de X y de Y. Entonces, escribo para X, sus coeficientes sería 1 sobre A y para la primera columna es 2 sobre A. Vamos con los de Y, que sería 1 sobre B y A cuadrada sobre B. Ya tenemos los dos determinantes, tanto para el numerador como el denominador. Entonces realizamos las operaciones. Recuerden, multiplicamos 2 por A al cuadrado B. Y después multiplico A al cuadrado por 1B. Y ese le cambiamos del signo. Entonces, si yo multiplico 2 por A cuadrada B, ¿cuánto me va a dar?
cuadrado sobre b. Sí, nada más que aquí me faltó el signo, ¿eh? Era menos. Sería menos 2a al cuadrado sobre b. La otra multiplicación sería a al cuadrado por 1 sobre b. Y a la hora que lo multipliquemos me daría positivo, pero voy a cambiar el signo y sería a al cuadrado sobre b. Ese sería mi numerador. Voy a poner ahora mi denominador. ¿Cómo va a quedar mi denominador? Pues hacemos lo mismo. Multiplico 1 sobre a por menos a cuadrado sobre b. Entonces, ¿cuánto me da esta multiplicación? Sería signo negativo, a cuadrada entre a, Ah, va a quedar solamente una a. Mande Mario, una A ¿sí? A sobre b, sobre ¿sí? ¿Se entendió ahí la multiplicación? profe, pero los dos tienen símbolo negativo. Los dos tienen símbolos negativos. ¿Por qué tienen los dos símbolos negativos? Uno sobre a tiene símbolo positivo. Mira, lo que estamos multiplicando es lo siguiente. Es 1 sobre a por menos a al cuadrado sobre b. ¿Dónde está el otro signo negativo? Menos 2a que va a multiplicar a 1 sobre b. Esa es la multiplicación que vamos a realizar. ¿Sí, Mario? Sí, sí, sí. En nuestro numerador vamos a realizar la resta de fracciones que tenemos ahí. Tenemos que tienen su mismo denominador, son fracciones con el mismo denominador, entonces los podemos sumar o restar. Tengo dos veces de a al cuadrado negativo menos a al cuadrado. ¿Cuánto me daría esa respuesta? Menos 2a al cuadrado menos a al cuadrado. Menos 3A al cuadrado sobre B. Menos 3a al cuadrado sobre b. Y en el denominador realizamos la multiplicación y me va a quedar como menos a al cuadrado, no, sería a nada más habíamos quedado, menos a sobre b, menos 2a sobre b. La resta o suma del denominador por ser signos iguales, ¿cuánto nos va a dar? Menos a menos 2a. Menos 3a, dice Orlando. Y va a estar dividido entre b. Y el numerador lo tenemos igual, menos 3a al cuadrado sobre b. Entonces, ya terminé los determinantes, pero ahora vamos a realizar la división de fracciones. ¿Quieres preguntar algo, Mario, que levantaste la mano? Se levantó solita. Ok. Bueno, recuerden, la división de fracciones es extremos por extremos y medios por medios. Entonces, ¿qué nos va a quedar multiplicando? Vamos a tener 3a al cuadrado negativo, serían menos 3a al cuadrado, que va a multiplicarse con b. Y en el denominador tenemos algo parecido que sería menos 3a y se va a multiplicar por b. No hice las multiplicaciones para que ustedes vean aquí que tenemos letras iguales, es decir, b sobre b me da 1, menos 3 entre menos 3
también me va a dar 1. A cuadrada entre A cuadrada sería A. Y esa es mi respuesta para X. X es igual a lo que vale A. No sé si se entendió ahí o hay alguna duda. Sí, Bueno, entonces ya calculamos el valor para X. Entonces vamos ahora con el valor para Y y hacemos exactamente lo mismo. Acomodamos su matriz del numerador y la matriz del denominador pues ya la conocemos porque va a ser la misma que la que tenemos aquí. Pero aún así la vamos a escribir. Tenemos que en el numerador ahora voy a escribir los valores de X, que sería 1 sobre A y 2A. La columna de X la escribo igual y la columna que vamos a cambiar es la de Y. Ya no voy a escribir 1 sobre B ni menos A cuadrada B. Ahora voy a escribir lo que vale la columna de C, que sería 2 y A al cuadrado. Y ahí ya tengo el numerador para Y. Pasamos al denominador y el denominador quedamos que es igual al de X. Eso sería 1 sobre A entre 2A, perdón, 2A al segundo renglón. Y aquí tenemos 1 sobre B menos A cuadrada B. Entonces ya tenemos los dos determinantes, o las dos matrices más bien. Sabemos que el determinante del denominador ya conocemos su resultado. Entonces ya lo voy a escribir aquí. Ese determinante nos dio menos 3A sobre B. Pero ahora tenemos que calcular el del numerador y sería 1 sobre A, que se va a multiplicar con A al cuadrado, menos 2A, que se va a multiplicar por 2. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? La primera multiplicación A de menos 4. A menos 4A. Todo esto entre menos 3A sobre B. A menos 4A, ¿cuánto sería? ¿Es A? Menos A, porque el 4 es más, perdón, menos Por eso 3A menos 3A. entre menos 3A sobre B. Hacemos la división y aquí al menos 3A del numerador le vamos a agregar la unidad para poder convertirla como fracción y realizar la división de extremos por extremos y medios por medios. Multiplico 3A por B y 1 por menos 3A. Entonces me va a quedar menos 3A por B entre menos 3A. Entonces tenemos 3A en el numerador negativo y menos 3A en el denominador. Se van a volver la unidad y solamente me va a quedar B. Entonces Y es igual a B. Y encontré tanto el valor para X como el valor para Y. No sé si queda claro ahí o alguien tenga alguna duda. Todos los ejercicios que resolvimos con este sistema de ecuaciones con dos incógnitas se pueden resolver con esta regla de Kramer. El proceso para resolverlo ya con tres incógnitas va a ser exactamente lo mismo, solamente que ahora el determinante ya no va a ser una matriz de 2 por 2,
va a ser una matriz de 3 por 3, pero de ahí el proceso va a ser exactamente igual. No sé si alguien tenga alguna duda acá. Bueno, entonces voy a poner aquí sistema con 3 incógnitas. Vamos a tener entonces nuestro sistema y ahora ya no voy a tener 2 incógnitas y 2 ecuaciones. Voy a tener 3 incógnitas con 3 ecuaciones. Es A1X más B1Y más C1Z igual a D1. A2X más B2Y más C2Z igual a D subíndice 2. A3X más B3Y más C3Z igual a D3. Entonces, ese es mi sistema de ecuaciones con 3 incógnitas y las fórmulas van a ser muy parecidas, solamente que pues obviamente aquí ya estoy aumentando las variables. Para calcular X, en el numerador escribo la matriz de 3 por 3 y otra vez, en lugar de poner la columna de X, pongo la columna del término independiente. Entonces me va a quedar D1, D subíndice 2 y D subíndice 3. La columna de Y de Z las escribo igual. B1, B2 y B3. C1, C2 y C3. Esa es su matriz para el numerador. Y en el denominador vamos a tener la matriz general, que es la de los coeficientes de cada variable. A1, A2, A3. B1, B2, B3. C1, C2 y C3. No sé si se han dado cuenta, pero lo único que movemos del matriz general es el valor de la columna de la variable que yo quiero calcular. Cuando yo quiero calcular X, la columna que elimino de la matriz general es la columna de las X y ahí escribo la columna del término independiente, que en este caso es la columna de D. Cuando yo quiero calcular Y, la columna que voy a eliminar va a ser la columna de Y, o sea, todas las B, y ahí voy a poner los valores de D. Y por último, cuando queramos calcular Z, la columna que vamos a eliminar va a ser la columna para Z, o sea, todos los valores de C. Ahí ya tengo la fórmula para X. Voy a escribir aquí a un lado la fórmula para Y. En el denominador, la matriz general se escribe igual. Es A1, A2, A3. B1, B2 y B3. C1, C2 y C3. Y en el numerador, en lo que vamos a cambiar. Ahora la columna de X la vamos a escribir igual. A1, A2 y A3. La columna que vamos a eliminar ahora es la de los coeficientes de Y. En lugar de poner esa columna, voy a poner los términos independientes. D1, D2 y D3. Y la columna de Z queda igual. C1, C2 y C3. Y ahí ya tengo la fórmula para calcular Y. Y por último, Z, en el denominador, es la matriz general A1, A2, A3, B1, B2 y B3, C1, C2 y C3. Y en el numerador, la columna que vamos a cambiar ahora es la de Z. Es A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2 y D subíndice 3. Y esas serían las 3 fórmulas que vamos a ocupar para calcular
X, Y y Z. No sé si tengan alguna duda. Pasamos al ejemplo. Ya solo nos quedan 2 minutos de la primera hora, pero vamos a resolver el primer ejemplo. El ejemplo, por favor. Bueno, entonces pasamos al ejemplo 1 y tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Es el siguiente. 3x más 2y menos z igual a 12. X menos y más 4z igual a 19. 5x menos 3y más z igual a 8. Ahí vemos que nuestro sistema de ecuaciones ya está acomodado. Tenemos del lado derecho todos los valores de x, y y z. Y del lado izquierdo el término independiente. Entonces vamos a calcular esas determinantes. Para calcular x, voy a escribir en el denominador primero el determinante general, que es el de los coeficientes de x, y y z. ¿Cómo me queda mi primer renglón? Mi primer renglón sería 3, 2 y menos 1. Segundo renglón, que sería el de la segunda ecuación, sería 1, menos 1 y 4. Y el tercer renglón, 5, menos 3 y 1. Ya tengo mi determinante general o el denominador. Pasamos al numerador. En el numerador, la columna que vamos a quitar es la de las X, que sería esta primera columna. Y ahora voy a escribir la columna de los términos independientes, que sería 12, 19 y 8. Y la columna de X y de Y la escribimos igual. 2, menos 1, menos 3, menos 1, 4 y 1. Calculamos los determinantes tanto para el numerador como para el denominador y vamos a encontrar el valor de la X. Entonces, vamos a hacerlo aquí todos juntos. Tenemos 12 por menos 1 por 1, me da menos 12. Luego seguimos 19 por menos 3 por menos 1, me va a dar positivo. ¿Y cuánto es 19 por 3? 57. Y tenemos que es positivo porque era menos por menos, nos da más. Luego tenemos 8 por 4 por 2. 64. 64. 64 y son positivos. Voy a quitar el paréntesis. Luego tenemos, vamos con los que vamos a cambiar de signo, que son los que van hacia arriba. 8 por menos 1 por menos 1 sería Menos 8 8. positivo y cambiamos a menos 8. El siguiente es menos 3 por 4 por 12. Es negativo, se va a volver positivo y son 3 por 4, Menos son 12 144. por 12. Es positivo. Recuerda Positivo, que pero 144. cambiamos de signo. Era menos 144 y lo multiplicamos por menos, me da más 144. Y por último tenemos 1 por 2 por 19. 38 negativo. Nos da 38 positivo, cambiamos el signo y es menos 38. Eso es nuestro numerador. Hacemos el determinante del denominador, las multiplicaciones. Serían 3 por menos 1 por 1. Me da menos 3. Estoy con estos números que conservan el signo. Ahora es 1 por menos 3 y por menos 1. Va a ser también positivo y sería 3. Luego vamos con 5 por 4 por 2. 5 por 4
son 20, por 2 son 40. Y es positivo. Ahora cambiamos de signo y sería 5 por -1 por -1. Son 5 Más 5. positivos. Menos 5. Cambiamos y me queda -5. -3 por 4 por 3 era negativo, se va a volver positivo y me queda más. ¿Cuánto? 36. 36. Luego tengo 1 por 2 por 1. Menos 2. -2. Entonces sumamos todos los números del numerador y todos los números del denominador y serían -12 más 57 más 64 -8 más 144 menos 38. Eso nos da un valor en el numerador de 207. Y en el denominador, ¿cuánto nos da? Tenemos el 3 positivo con el 3 negativo, se cancela. Entonces solo me queda 40 menos 5 más 36 menos 2. 69. Nos queda 69. Por lo tanto, X, ¿cuánto va a ser? Hacemos la división, son 207 entre 69 y X nos da que es igual a 3. Ya encontramos el valor para X. ¿Sí se entendió? Sí. Entonces, para Y y para Z, vamos a hacer lo mismo con estas fórmulas que tenemos acá. Hacemos la sustitución de los valores y vamos a encontrar cuánto vale Y y cuánto vale Z. Para eso les va a quedar